vamos a empezar otro de los formatos, los paneles que vamos a tener hoy. Vamos a tener 3 a lo largo de la mañana, centrados en gestión de agua urbana, en la industria y en agricultura. Empezamos ahora por gestión del agua urbana y queríamos identificar desafíos y soluciones en este panel. Decir desafíos y soluciones es decirlo todo, es un tema amplísimo, pero vamos a intentar acotarlo. Ya se han mencionado esta mañana algunos de esos retos que hay en cuanto a la gestión del agua urbana. Hablamos de escasez de recursos hídricos, de un aumento de la necesidad, por supuesto, el cambio climático haciendo mella e impactando cada vez más, también la transformación digital acuciante. Y creemos que para poder buscar soluciones a todos estos retos necesitamos las voces de expertos que nos hagan comprender la situación actual y también proyectar a futuro para encontrar esa sostenibilidad hídrica en la gestión del agua urbana. Así que me gustaría invitar a subir a las personas que me van a acompañar en este panel. Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, aquí en Madrid, no sé dónde está ahora mismo. Está allí, vamos a esperar. Bueno, si mientras me quiere acompañar Pedro Barreiro, por favor, director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Gracias, Pedro. Si se puede sentar por ahí. Gracias. También Rubén Ruiz, director de continuidad de negocio y Business Support and Performance de Veolia Agua España. ¿Qué tal, Pedro? Ahí, gracias. Perdón, Rubén, gracias. Y Jesús Maza, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras del Agua Urbana, AEASAGA. Gracias, Jesús. ¿Qué tal, Mariano? Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II en Madrid. Gracias. Ahí, por favor. Gracias a los 4 por acompañarnos en este panel. Voy a ir haciendo algunas preguntas dirigidas a todos, otras en concreto, pero por favor, esto es una conversación, así que si en cualquier momento queréis interrumpir y aportar algo al resto de la conversación, teniendo en cuenta que tenemos unos 40 minutos, pues estupendo. La primera pregunta obligada para los 4, si queréis empezamos por Mariano, pero me vais contando un poco rápidamente ¿cuál creéis, en qué punto está la situación actual de la gestión del agua urbana en España? Pues muy rápidamente, yo creo que la gestión del agua urbana en España es una situación, creo que muy satisfactoria en general. Puede haber alguna situación provocada por eventos externos que genera alguna singularidad en cuanto a la pérdida de calidad o de cantidad, pero en general yo creo que tenemos compañías públicas y privadas excelentes, preparadas, con mucho talento, con mucha capacidad tecnológica, con mucha capacidad de innovación, con incorporación de nuevas tecnologías y que está asumiendo los retos que se plantean en el sector de una manera, yo creo que muy eficiente. Obviamente hay un enorme margen de mejora, supongo que lo debatiremos ahora, de reducción de pérdidas, de medidas de control, incorporando digitalización en los procesos, me refiero a la parte de abastecimiento, y probablemente más retos en la otra parte del ciclo integral del agua, que es la parte de saneamiento. Gracias, Mariano. Sí, bueno, es un poco insistir en lo mismo. Yo creo que la situación es muy satisfactoria, se está demostrando, y hay diferentes eventos que así lo corroboran, que el sector pues está en un momento, vamos a decir, dulce desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, etcétera. Habrá otras cuestiones, quizás como los recursos económicos, inversiones a acometer de cara a futuro, tanto por lo que tenemos ya encima de la mesa como por lo que nos viene, sobre todo por la directiva TARU, pero con una capacidad sobrada, demostrada, de poder hacer frente a estas situaciones. Además, yo creo que el sector pues, se ha visto con los PERTEs, no estoy hablando ni de privados ni de públicos, se ha visto que tanto las empresas, independientemente de cuál sea su categoría desde el punto de vista de sociedad o ente público, han sido capaces de elaborar muchos trabajos muy superiores incluso a lo que en el propio PERTE se había establecido, es decir, que las empresas han sido capaces de poner encima de la mesa mucho más proyectos y mucho más dinero de lo que el PERTE daba, es decir, nos daba para 2 o 3 PERTEs seguidos. Y luego también, pues yo querría poner en valor un elemento que es que con el problema de la Dana de Valencia,
pues las empresas del sector han dado un claro ejemplo de solidaridad y, vuelvo a repetir, da igual empresas públicas que empresas privadas. Yo os invito a que reviséis un panel que tiene Global Omnium, creo que a la entrada de su propia sede, de agradecimientos y veáis las decenas de empresas que aparecen en ese panel porque están participando activamente a intentar solventar el duro problema que en este momento tiene Valencia. Gracias, Pedro. Rubén, desde Veolia. Yo siento disentir con mis compañeros de mesa, ¿no? Yo coincido con ellos que las capacidades instaladas en España, tanto en el ámbito público como privado, son enormes, son referencia a nivel mundial, pero una que venía afeitados estos actos. Es la censura. Sí, no, es verdad, por disentir. Pero yo creo que estamos en un punto de inflexión en el cual esa excelencia operativa que se alcanzó en España a finales de los años 10 está en entredicho. Y está en entredicho porque tenemos una necesidad imperiosa de inversión, una necesidad inaplazable de inversión, básicamente por tres aspectos diferentes que coinciden en el tiempo, ¿no? Primero, porque desde el año 2008-2010 no estamos invirtiendo lo que necesitamos, ni en redes, ni en infraestructuras, y por lo tanto tenemos una deuda inversora con los sistemas, y eso hace pues, que nuestras redes sean antiguas, que la eficiencia en redes la estemos estirando vía gestión, pero no vía cambio de activos, y por lo tanto ahí necesitamos invertir mucho para devolver a los sistemas lo que no le hemos dado, ¿no? Adicionalmente a esto hay una avalancha de nueva regulación, tanto a nivel europeo como nacional, o transposición del europeo a nacional, en agua potable, en agua residual, en regeneradas, en vertidos al medio en tiempo de lluvia. Todo esto va a hacer que tengamos que meter dinero en los sistemas simplemente para adaptarnos a esta nueva regulación, ¿no? Y finalmente, los efectos del cambio climático, del que todo el mundo habla, del que yo creo que se ha puesto mucha inversión y mucho foco en la parte energética, en la parte, digamos, de mitigación, pero no tanto en la parte de adaptación. En la parte de adaptación es agua. Por lo tanto, tanto para gestionar esos efectos extremos de sequía más frecuentes y más intensos que vamos a tener, como esas danas que también van a ser más frecuentes y más intensas, y lamentablemente lo hemos visto hace poco, vamos a tener que invertir, vamos a tener que meter recursos para poder adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces, es verdad que las capacidades, esa es la buena noticia, las capacidades instaladas en España son de las mejores a nivel mundial, pero las necesidades exigen una necesidad de inversión enorme e inaplazable al respecto. Gracias, Rubén. Jesús, ¿en qué lado te ubicas tú? Pero el sector está bien. Es decir, el sector lo que tiene por delante es un reto enorme. Un reto al que hacerle frente por muchos motivos, por el cambio climático, por la normativa que nos está llegando desde Europa, que no sé muchas veces quién lo ha hecho, esa normativa. Se ha tenido en cuenta que eso después hay que transponerlo a cada país y a cada territorio, que tiene una diversidad muy diferente, y estamos ante un reto enorme. Pero para afrontar ese reto, creo que el sector se encuentra con unas capacidades, como acaba de decir Rubén, bastante potentes. O sea, es decir, tenemos unos modelos de negocio y de gestión en España que abarcan toda la diversidad posible. O sea, yo creo que más modelos no puede haber y todos funcionan de una forma razonable. Tenemos una capacidad tecnológica importante, tenemos en algunos de esos elementos somos líderes mundiales. Nos falta quizás por parte de la ciudadanía una concienciación de lo que es el agua, lo que vale el agua y lo que cuesta sacar el agua para adelante. Pero yo, usando un símil deportivo, creo que tenemos a un atleta muy bien entrenado para superar un reto importante. En ese reto, aparte de lo que he comentado antes, también está el reto de las inversiones. Es decir,
Es cierto que las inversiones se han visto un poco castigadas en los últimos años porque posiblemente la recuperación de costes no ha sido tan efectiva como parecía. Entonces, eso lo han pagado muchas veces las infraestructuras, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar esas inversiones. Yo prefiero ver ese vaso medio lleno porque, evidentemente, el reto que tenemos por delante es importante y hay que superarlo, ¿eh? Si me permites, has dicho que podíamos interrumpir. Igual es que no tenemos la misma visión de lo que es el sector, ¿eh? Yo creo que el sector estará bien cuando, como ha dicho antes la directora general, la seguridad hídrica esté garantizada, ¿no? Estamos en noviembre del año 2024, en febrero o marzo de 2024, más de 5 millones de habitantes en Cataluña y más de 1 millón, 2 millones de habitantes en la Costa del Sol, más toda la economía asociada, estábamos sufriendo restricciones de acceso al agua potable muy grandes. Por lo tanto, el sector tiene muchas capacidades, ¿de acuerdo? Pero el sector no está bien porque estamos no siendo capaces de garantizar la seguridad hídrica. A eso me refiero yo. No podemos caer en una autocomplacencia de las capacidades que tenemos. Es verdad que las tenemos, pero el sector no está satisfaciendo las necesidades de nuestros ciudadanos y de nuestros sectores industriales y agrícolas. Por lo tanto, es verdad que tenemos las capacidades. Por supuesto que estamos entrenados, pero o nos dibujan unas pistas de atletismo para salir a correr, o si estoy entrenado pero no corro, pues no gano, ¿no? Para seguir con el disenso, que esta es la parte más interesante del debate. Yo creo que no hay tanto disenso, coincidimos. Todos compartimos que hay una robustez en el sector, en los operadores de agua, como decía Pedro, da igual que sean públicos, privados, mixtos, mediopensionistas. Hay robustez, hay conocimiento ingenieril, de gestión operativa, es evidente. Cuando uno sale fuera, somos un referente, sois un referente, las empresas privadas especialmente. Lo que tú estás señalando, y comparto en cierto modo lo que estás señalando, es que esa garantía, tenemos que garantizar la seguridad hídrica, pero es que para garantizar la seguridad hídrica hay dos variables que no controlamos los operadores, y quizá los públicos un poquito más, pero los privados lo tenéis más complicado, porque es un sector regulado. Claro, es un sector regulado, subrayo lo de regulado, y por lo tanto depende de la incorporación de un precio que no siempre es el valor que tiene el recurso, y depende de externalidades, y no voy a meter en más avisperos, que no controlamos, ni siquiera desde empresas públicas o consorcios o empresas públicas, como puede ser el Consorcio de Aguas de Vizcaya o Canal, menos vosotros. Y luego hay otro elemento desde el punto de vista de la garantía de la seguridad hídrica que tampoco controlamos. Pues entonces ya seríamos semidioses o dioses del todo, que son las incertidumbres climáticas. Entonces se produce una sequía meteorológica o hidrológica y una de dos, o tienes una capacidad instalada brutal, con agua almacenada, claro, si no, ciertamente es muy difícil. Entonces, esas dos variables no son menores. Comparto que hay un enorme margen de mejora y comparto que hay que hacer inversiones, obviamente. El ejemplo, Canal, entiendo que el resto también, que tenemos aquí en Madrid. Estamos haciendo inversiones, si veis el presupuesto de este año, 2025, las inversiones en red de abastecimiento son tremendas. Es un continuo, no puedes parar. Empiezas por un sitio y ya se deteriora. Entonces, es permanente. Y en red de alcantarillado ya es el sumum, que creo que es donde está el reto. Alcantarillado y depuración, tanque de tormentas, ahí es donde está el reto inversor. Y ese reto inversor no depende de tu capacidad técnica superacreditada y conocimiento de las bondades y necesidades del sector, sino que depende de otros factores externos que no controlamos. Que en el fondo es que los decisores políticos estén convencidos de que el sector del agua, y aquí tenemos al presidente nuevo de AEA-Saga, es un sector estratégico. Igual no en volumen de facturación comparado con otros, pero sí en el carácter estratégico esencial para el crecimiento y el bienestar económico en general de toda España. Es así. Y sobre todo vinculando a lo que tú dices, emergencia climática. Adaptación, básicamente emergencia climática es afección al recurso agua y adaptación. ¿Eso se traduce en una inversión con ese relato? ¿Hay correlación? No, no la hay. No la hay. Ese es el problema. Yo te diría que efectivamente estamos de acuerdo porque lo que Rubén dice lo firmamos también todos. O sea, el sector está bien en la parte que controlamos. En lo que no podemos controlar, pues lógicamente nos afecta en gran medida y ahí es donde muchas veces se vienen las vías de aguas. Es decir, ahí es donde tenemos el problema, que hay parte que no controlamos. Es un sector regulado sin regulador, por cierto. Con lo cual, evidentemente, los problemas se nos acentúan, pero son problemas que nos vienen de fuera.
internamente, yo creo que debemos presumir de sectores que tienen empresas como las que están aquí sentadas, como Veolia, las que están aquí sentadas también en la butaca. Es decir, es un sector que tiene una posición buena. Ahora, que de fuera no vienen problemas y además no llueve o no nos llueve, pues evidentemente eso es así. Pero esa parte, y con esto acabamos porque hemos reducido, digamos, la divergencia, ¿no? Esa parte, y estamos en el Colegio de Ingenieros de Caminos, y esto lo hemos estudiado todos, en un problema tienes el problema, tienes la incógnita y tienes las condiciones de contorno. El cambio climático ya no es el problema, son las condiciones de contorno. Por lo tanto, hay que introducir esa nueva realidad en el problema. Y por lo tanto, lo que no podemos tener, y el director general de la ACA lo ha explicado muy bien, Cataluña, en la región metropolitana, 5 millones de habitantes, hemos pasado en 18 meses de que un 3% del agua suministrada era agua, digamos, no convencional, ¿no? Permitidme que use este término, a un 60% en 18 meses. Vía desalinización y vía reutilización, de un 3 a un 60%. Eso ha permitido que haya agua para 5 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que las restricciones del cambio climático es una condición de contorno y lo que no podemos decir es, como llueve mucho o llueve poco, no tenemos esa seguridad hídrica, ¿no? Entonces, esa es la parte, yo, digamos, que disentía. Digo, hostia, el sector está muy bien preparado, ¿no? Pero si no hay, digamos, un campo de desarrollo para el sector, los problemas van a seguir estando. Y nuestra obligación es satisfacer esas necesidades de ciudadanos, industria, ya está. Porque antes lo comentabas tú, perdona, que me extienda. ¿Qué significa una restricción del 25% a los 5 millones de habitantes, digamos, de Barcelona y su área metropolitana, 5 millones de habitantes? ¿Qué significa una restricción del 25% al consumo industrial? ¿Qué significa eso para Mercabarna, que abastece de comida a 5 millones de habitantes? ¿Qué significa eso para el puerto, que es más de un 10% del Producto Interior Bruto de Cataluña? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto cuesta eso? Claro, hablamos de evaluación de riesgos. ¿Cuál es el riesgo económico, social? ¿Cuántos empleos se pierden si yo dejo un 25%, un 40% de reducción de agua en un ámbito económico y social como es esto, ¿no? Eso yo creo que no lo hemos introducido como una condición de contorno. Y ese es el problema. A lo mejor por eso no estamos abordando las inversiones necesarias, porque no nos damos cuenta del efecto que tiene no introducir estas inversiones. No somos capaces de valorar el riesgo de no hacerlo, ¿no? Cierro ya el tema. Totalmente de acuerdo con lo que le has dicho, pero no que el sector no se dé cuenta. Es que los que no se dan cuenta son otros. La legitimación de la importancia de la gestión del agua con carácter general, tanto en la estructura de planificación general del país, como ha señalado la directora general del agua, como en el ámbito más reducido local, territorial, de una comunidad autónoma o de una ciudad, un conjunto de ciudades, quien tiene que hacer esa legitimación son los poderes públicos que efectivamente de alguna u otra manera regulan el precio del metro cúbico y planifican cuál es el modelo de país que quieren. Entonces, yo creo que nosotros lo tenemos claro. Y lo que tenemos que hacer es hacer ver a otros que lo tengan tan claro. Si no se nos legitima desde fuera, que nosotros estamos, entre comillas, vendiendo nuestro negocio o servicio público. Creo que tenemos robustez, conocimiento e identificar las necesidades. Son otros los que tienen que verlo. Pero si es que se ve en la planificación, insisto, veamos la distribución del dinero, lo he dicho ya en varios foros, de los fondos europeos, de los 72.000 más en los préstamos. ¿Cuál es? Y ahí tienes la respuesta. No hay que ser ni ingeniero de caminos, ni abogado del Estado, ni nada. Es sencillo. Mi hija de 11 años lo vería. No hay más preguntas, señoría. ¿Es así? Bueno, yo simplemente decir que en el caso de Cataluña, en el 2008 hubo también una sequía bastante importante. En este momento estáis hablando de la situación que tenéis. Ha pasado ya unos cuantos años. Yo estoy firmemente convencido, como sector, que el problema de que este elemento se vuelva a reproducir casi 20 años después no es debido a negligencias en las empresas que gestionan el agua en Cataluña. Serán esas otras condiciones de contorno las que afectan, pero no entendía yo que esa era la pregunta. Claro. Lo que pasa es que alguien tendrá que hacer una reflexión. Si en el 2008 ya estuve y nunca podemos decir con el agua al cuello, porque en este caso habría que decir que con el agua en el tobillo, como mucho. Y esto se ha vuelto a repetir.
Es que alguien tiene que hacer una reflexión muy profunda de por qué está sucediendo esto. Con todas esas afecciones que tú estabas hablando, económicas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Era una pregunta amplia, me alegro de que haya dado pie a esto, que es de lo que se trata, a esa conversación. Pero lo que Jesús llama problemas a lo mejor externos que no se pueden controlar, que Rubén ha matizado en esas posibles nuevas condiciones de contorno, pues habéis focalizado mucho en la necesidad de inversión. Quería saber, o sea, ¿hay otro desafío y, sobre todo, qué soluciones se le pueden dar a esos problemas o a esas condiciones de contorno que no se le están dando, si es que se le pueden dar, de parte de quién vienen, qué carencias hay para poder abordarlos, si podéis concretar un poco y ver otro, no sé si hay otro desafío que no sean solamente económicos? ¿Pero te refieres al desafío económico? Es que vamos a aclarar la pregunta porque si no empezamos otra vez a hablar de todo. Lo que vosotros queráis, pero vosotros habéis subrayado los cuatro la carencia de inversiones. Decía que sí, que cómo se puede, bueno, claro que sé cómo se puede solucionar eso, pero si tenéis peticiones concretas y también si hay otros desafíos que no sean solamente el económico. Bueno, vamos primero con la parte económica, con las peticiones concretas. Hombre, el sector no puede mantener las inversiones permanentemente solamente a base de subvenciones europeas o nacionales y de incrementos de los impuestos, ¿no? Yo creo que el sector lo que tiene que dar un paso adelante y deberíamos darlo es actualizando de verdad cuál es el valor y el precio del agua y concienciando al ciudadano de lo que cuesta el agua, que tampoco tiene una influencia definitiva en la economía de las familias, ¿no? Si se adaptara. Del agua urbana me estoy refiriendo, de lo que cuesta llevar el agua y sacarla de la casa. Si eso se consiguiera, evidentemente habríamos dado un paso de gigante hacia adelante. En lo que es la parte que controla las empresas de gestoras de agua. Ahí está el primer reto. ¿Qué pasa? Que mientras, y lo hemos dicho ya en muchos foros, mientras el agua siga formando parte del debate político y no entre en la agenda política, como alguien ha dicho, pues entonces seguiremos dándonos vueltas, pero si sacamos el agua del debate político, deja de ser un arma arrojadiza entre partidos y según posiciones que ocupe, y entramos en la agenda política y es una cuestión de Estado, pues seguramente habremos dado un paso importante y el agua será más sostenible y no dependerá de que lleguen los fondos europeos, que llegue alguien iluminado. Tal. Esa es la parte que controla los gestores de agua. El recurso, por supuesto, hay otra parte importante que tendrá que irse adaptando a las condiciones de cada momento, que como bien dice Rubén, ha venido para quedarse, ¿eh? O sea, ya los cambios que está habiendo climatológicos están para quedarse aquí, eso se van a producir recurrentemente. Yo, estando totalmente de acuerdo y por complementar, yo creo que al final el ejemplo de Cataluña en la mayor crisis hídrica en 100 años, ¿no? Porque se hablaba que era la mayor sequía en 100 años, es muy claro, ¿no? O sea, hemos pasado de un 3 a un 60, básicamente con desalinización y reutilización. La buena noticia con todo esto es que la solución es conocida. Es decir, la solución para afrontar este reto, la tecnología, el conocimiento, lo tenemos. No hace falta inventar, ¿no? Nada. O sea, simplemente hay que aplicar tecnología y conocimiento existente. Desde mi punto de vista, la reutilización va a ser clave en los próximos años, ¿no? Básicamente porque la desalinización, aunque da mucha potencia, digamos, de capacidad de generación de agua, tiene una serie, digamos, de externalidades no menores y, entre otras cosas, porque hay mucha población más allá de los primeros 50, 60, 70 kilómetros de playa, los cuales también hay que abastecer, ¿no? Y esa gente, esos ámbitos, ¿no? Las Castillas, Madrid, por supuesto, no sé lo que tardarán, pero también van a sufrir esas sequías que históricamente ya se han sufrido y van a sufrir todos esos fenómenos. Por lo tanto, allí tienes que hablar, no puedes hablar de salinización, tienes que hablar de reutilización, que es, al final, cuando hablamos de economía circular, es el mejor ejemplo de economía circular aplicado a la gestión del agua, ¿no? Por lo que es que un agua que ya he utilizado y que además le doy un tratamiento muy avanzado para cumplir requisitos de depuración, le añado un tratamiento adicional y genero un nuevo recurso. Un nuevo recurso para una serie de usos que habrá que definir en cada sitio, digamos, los que tengan más sentido. Pero al final lo que estoy haciendo es aportar más recurso hídrico al sistema, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Para garantizar la seguridad hídrica. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la reutilización a gran escala, y no solo en la costa, sino incluso en el interior, es un
pues es un ámbito, es algo que tenemos que desarrollar al máximo. Por orden, o sí que... Mariano. Estoy de acuerdo con los dos, pero tengo algún disenso también. Comentaba Jesús que hay que sacar del debate político la gestión del agua. Yo ahí discrepo. Creo que no, que tiene que estar en el debate político, porque es que al final las decisiones las toman políticos, da igual del partido político que sea. Y algunas cosas se explican por decisiones que son políticas, las buenas y las malas. Esto es así. Entonces creo que tiene que estar en el debate político, pero tiene que estar de una manera racional, lo más inteligente posible, que significa lo más rigurosa desde el punto de vista técnico y con menos pasión, si fuera posible, pasión territorial, que en ocasiones se incorpora en el debate, y más viendo el agua como un elemento de unión y no de desunión, ¿no? Que lamentablemente pues, ejemplos hemos tenido en la historia. Por lo tanto, creo que sí que tiene que estar en el debate político, porque al final, haya o no haya regulador nacional, en la parte urbana, las decisiones las toman políticos, de cualquier signo. Y luego, respecto a lo que comenta Rubén, totalmente de acuerdo, pero tengo también alguna... Tú tienes, seguro, muchísima más experiencia y conocimiento técnico, porque ya te he oído hablar del tema reutilización, pero a mí me genera alguna duda que es bueno poner encima de la mesa para poder avanzar, porque totalmente de acuerdo en que hay que buscar recursos alternativos. Ese es el escenario climático futuro que tenemos, y por lo tanto, cuantas más gotas de agua tengamos, mejor. Pero claro, el esquema, y esto ya es una reflexión no tanto ingenieril o de gestión operativa, tecnológica, de conseguir el agua adecuada en función de las demandas, sino en la operativa jurídico-administrativa y cultural asociada al uso de ese recurso con normalidad, comillas, ¿no? Y yo veo ahí algún freno. Pongo un ejemplo, en el caso de Madrid, que sabéis que nosotros más o menos generamos en torno a cerca de 100 hectómetros cúbicos de agua regenerada, de los cuales usamos 17, 16 hectómetros cúbicos. Baldeo de calles, bueno, lo habitual, campos de golf, riego de parques y jardines, usos industriales como la papelera de International Paper aquí en Fuenlabrada, que es de las más grandes de España, pero la experiencia, nos cuesta mucho avanzar, o sea, meter un hectómetro cúbico más de agua regenerada es como ganar la Champions, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque existiendo la voluntad y la sensibilidad ambiental de usar ese recurso, luego hay dificultades operativas. Tenemos las depuradoras preparadas, la infraestructura de conexión, hay masa crítica por economía de escala para hacer una inversión, ¿cuánto tengo que consumir para rentabilizar la inversión? Bueno, esas cuestiones. Luego, el marco jurídico actual no sé si ayuda mucho o más bien complica. Y luego la cuestión cultural, ¿no? Porque escuchándote, y seguramente, y tenemos ejemplos por ahí en algún lugar del mundo, ¿nos vamos a beber el agua regenerada? La respuesta sería, igual no la estamos bebiendo y no lo sabemos. Pero llegará con normalidad seguramente. El tema es cuándo y qué hay que hacer para que eso se produzca. Y no podemos hacer eso a lo mejor solo esperando a que el cambio climático nos va a forzar de forma absolutamente ya... Bueno, pues no hay otra alternativa a eso, sino que a lo mejor hay que normalizar ese proceso. Yo ahí estoy muy de acuerdo en que la regulación, no sé si ayuda o no ayuda, pero lo que es verdad es que cuando, y lo digo porque... siendo yo director general de Aguas de Barcelona, hemos suministrado el 25% de agua a nuestros 3 millones de ciudadanos, un 25% de agua regenerada. Entonces ahí han pasado varias cosas. Primero, cuando la alternativa es no tener agua, ese agua es la mejor. Y entonces toda la parte administrativa, se alinea todo, ¿vale? Porque la alternativa es no tener agua. Y segundo, el tema cultural. Nosotros, con José Luis además lo hemos hablado muchísimas veces y hace muchos años, siempre hemos tenido esa duda. Porque nosotros sabíamos que lo que ha pasado hace un año o dos iba a acabar pasando. Y nuestra gran duda era cómo iba a aceptar la población eso. Y nuestro gran problema era que no lo iba a aceptar, que íbamos... Hemos tenido 0 problemas. O sea, no ha habido ningún tipo de problema de reacción social en redes, que mira que las redes las carga el diablo. Nada. Se ha explicado muy bien por parte de la Generalitat de Cataluña, se ha explicado muy bien por parte del área metropolitana, se ha explicado muy bien por parte de Aguas de Barcelona. Se ha establecido, que es lo más difícil, no la tecnología ni hacerlo, sino lo más difícil es establecer un sistema de confianza con el ámbito sanitario,
¿no? Hablábamos de un primer momento que hicimos una paleta de 700 compuestos diferentes que analizamos en el agua, que luego se redujeron a 500, luego a 200, luego al final hubo uno que era el que limitaba el proceso siempre, ¿no? Y hemos visto cómo regulando ese parámetro garantizábamos toda la seguridad, no había ningún problema de incumplimiento de nada, y no hablo de los análisis típicos, hablamos de paletas de 700 parámetros. Por lo tanto, cuanto antes asumamos que eso es estrictamente necesario y alineemos esta parte administrativa, sanitaria, va a ser mejor. Porque es que no va a haber alternativa. Es cuestión de si te va a pasar el año que viene, dentro de 3 años o dentro de 8. Esa es la única duda. Precisamente lo que estaba diciendo, lo que ha comentado antes Mariano, lo que decía Rubén ahora, ese es uno de los retos que tiene el sector por delante. Es decir, las soluciones, decía hace un momento Rubén, las soluciones existen y las conocemos. Tecnológicamente la mayor parte de ellas se conocen y están disponibles. Lo que pasa es que para implementarlas hace falta, en algunos casos, voluntad política y en otros casos, concienciación del ciudadano. Yo creo que la labor de apostolado que tenemos que hacer desde el sector con el ciudadano es uno de los retos importantes que tenemos por delante, ¿eh? O sea, hay que empezar a contar otras cosas del agua, por ejemplo, el uso del agua regenerada. Hace 4 o 5 días el Gobierno de la Junta de Andalucía anunció el uso masivo del agua regenerada como una alternativa a la sequía en una región donde tenemos una sequía permanente, ¿no? Yo decía antes de sacar el agua del debate político porque soy un poco más escéptico a que todos los debates políticos, como decía Mariano, tengan un componente técnico suficientemente válido. Entonces, a veces se da la circunstancia de que no siempre tienen ese componente político. Pero, por supuesto, mantenerla en la agenda política. O sea, debe ser un tema fundamental y de consenso absoluto para poder... Porque al final las decisiones, como dice Mariano, las toman los políticos. En la agenda sí, pero no en esa política de baja calidad donde todo vale para darnos y sacudirnos, porque eso es precisamente lo peor que puede ocurrir en un tema como el agua, que es una cuestión sensible. Entonces yo creo que si alguien mira la política con un poco de visión de futuro, pues debe hacer que el agua, por lo menos, aunque esté en la gestión y en el debate político, pero lo esté con una cierta altura de miras. Quería preguntarte a ti, Pedro, en vuestra región las circunstancias son distintas, ¿cómo o no? Son concretas. Cuéntame cómo lo abordáis vosotros allí, si ves sinergias también, si os encontráis en la misma casuística. Sí, bueno, a ver, las casuísticas en los servicios de agua son relativamente parecidas. Podrás tener unas diferencias en cuanto a la geografía en la que estás. Podrás tener más suerte o menos suerte en cuanto a la pluviometría de la zona en la que tú estás establecido. Con lo cual determinadas cuestiones pues pueden ser más favorables, pero otras, por ejemplo, son desfavorables. Pero en cuanto a las soluciones que se plantean y se ponen encima de la mesa, no son muy diferentes en un lado o en el otro. Lógicamente, la garantía de suministro es uno de los desideratus que tiene que estar en el frontispicio de cualquier entidad que lleve los temas del agua. Y si no lo tiene puesto, pues mal anda. Me estoy reprimiendo, pero voy a terminar de contar una anécdota. En el año 2008 vinieron responsables de Cataluña pues a visitar las instalaciones del consorcio, no voy a explicar el porqué, y entonces ellos allí planteaban que veían venir una sequía muy importante. Y yo les pregunté, bueno, ¿y qué medidas vais a tomar en el corto plazo para intentar resolver ese problema? Había unas elecciones de por medio, esa parte me la voy a ahorrar. Pero al final alguien dijo, bueno, pues tendremos que ir a Montserrat a rezarle a la Moreneta. Estoy aquí en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y probablemente a nadie se le ocurriría decir que la solución es rezar a la Moreneta. Por eso hay que subir el agua de determinados debates porque si no, mal vamos. ¿Cómo no? ¿Qué? Perdona, fue la solución del responsable político de turno. Y además funcionó. Pero ¿De la Moreneta? Sí, subió y en 3 semanas empezó a llover lo que no está escrito. Pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Y fue la solución que se planteó. Hubo un momento que no... Y estábamos hablando, perdonad, ya acabamos con la broma.
un responsable político, digamos, de lo que en aquel momento era Izquierda Unida, o sea, ateo hasta las médulas. Yo no he dado un nombre. Y bueno, pues entonces podemos introducir las rogativas como un elemento adicional para solventar determinados problemas. Estupendo. Pero por si acaso vamos a procurar hacer otras cosas. Otro elemento, y como nos queda poco tiempo, por el que os quería preguntar, por el PERTE de digitalización del agua urbana, en este caso. Jesús, quería saber, tú que tienes una visión global del sector, ¿cómo crees que está influyendo, mejorando? Bueno, lo de la visión global del sector, con un mes de presidencia de AGA y AEA todavía no me ha dado tiempo. Global, mensual. la tengo, pero muy global, ¿no? A ver, yo creo que el PERTE, como todos los sectores, pues ha sido el maná que nos llueve del cielo y que nos permite acometer ciertas inversiones necesarias. El PERTE está apostando por la digitalización, que yo creo que es algo muy necesario, es algo trascendente y que va a ayudar a mejorar la calidad del servicio al ciudadano y a mantener en el frontispicio lo que decía Pedro, que al final hay que asegurar el suministro a todos los ciudadanos. Pero para asegurar ese suministro, el PERTE no ha atendido quizás a otras inversiones en infraestructuras que también son tremendamente necesarias para poder garantizar ese suministro. Evidentemente está haciendo su trabajo, las empresas se están apuntando a ello. Hay ciertas dificultades con los plazos, con las justificaciones, con la propia gestión de estas ayudas. Recientemente, en la última convocatoria, pues parece que los que anteriormente se hayan presentado y no han salido seleccionados no pueden presentarse. En fin, creo que ahí hay algunas dificultades que están todavía por resolver. Pero ¿qué te voy a decir de una ayuda que ha llegado de esta manera y que las empresas están aplicando de los que han sido beneficiados de la manera más directa? Faltan otras cosas, ¿eh? No nos olvidemos que el agua no es solamente digitalización, pero el agua hay que llevarla a través de unas conducciones a las casas y sacarla de las casas por esas conducciones, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía terreno que mejorar. Mariano, Pedro, vosotros, ¿cómo se plantea la estrategia de digitalización dentro de Canal Isabel II y con el consorcio? Bueno, Canal estamos 100% en procesos de digitalización. De hecho, el más intuitivo, que es incorporar telelectura para incorporar esa interfaz entre la compañía y el usuario, con contadores que nos permitirán tener lecturas horarias, a diferencia de lo que pues ha sido tradicional en el sector, ¿no? Las lecturas bimestrales, en el caso de Madrid, manuales, analógicas, como queráis, ¿no? Pues digitalización de lo primero, que es esa interfaz, para saber cuáles son los consumos y cómo se hace la prestación de servicio. Nos va a dar mucha información y esperamos, lógicamente, de esa información sacar más información para tomar decisiones más inteligentes que mejoren el servicio público, que en definitiva es lo que nos interesa, no tanto la facturación. También diré que el hecho de incorporar digitalización, en este caso en la telelectura, tendrá un impacto en ahorro de hectómetros cúbicos, pero también un impacto negativo en la cuenta de resultados. Pero bueno, en nuestro caso nos lo podemos permitir, no porque nos sobre el dinero, sino porque somos prestadores de un servicio público y garantizada la sostenibilidad financiera y solvencia de la compañía, pues no es tan importante si tenemos 1 millón más, 1 millón menos de beneficios. Y la digitalización, en el ámbito de lo que comentaba Jesús del PERTE, pues nosotros hemos sido agraciados, casi es la palabra que hay que utilizar en el segundo mejor que en el primero, para un proyecto vinculado a algo que me parece muy importante también. Hemos hablado mucho de la parte de abastecimiento y garantía de suministro, que tiene que ver con otro de los retos, a mi juicio, críticos, que es avanzar en la mejora de los sistemas de saneamiento en su conjunto e incorporando, dado que cada vez vamos a ir más en ciudades, sistemas de drenaje urbano sostenible, ¿no? Y sobre eso hay, como sabéis, mucha literatura, muchas técnicas. Estamos trabajando, yo creo que en 2 o 3 meses podremos inaugurarlo, un sistema en nuestra depuradora de MECO para generar lluvia, ver cómo se comporta con diferentes tipos de pavimento y que pueda ser incorporado en los desarrollos urbanísticos y en las nuevas ciudades. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque va a reducir contaminación y va a reducir también los riesgos de inundación. Y ahí también incorporamos mucha digitalización, pero la digitalización, y lo hemos dicho en foros como este 1000 veces, tampoco es un fin en sí mismo, es una herramienta más que permite a las
a los gestores o incluso a las autoridades tomar las mejores decisiones posibles. A veces estamos muy obsesionados con la digitalización, como que si no digitalizas te quedas atrás. Igual que la circularidad o la descarbonización. Son herramientas para la mejor prestación del servicio, en la línea de lo que decía Rubén, que permita ser aún más robustas en la capacidad de respuesta a los operadores para las demandas que hay, ¿no? Y, por supuesto, esa digitalización no se refiere solo a la parte de abastecimiento, sino a todo. También el sistema energético, donde también hay un enorme reto pues, de incorporar tecnologías limpias en los procesos productivos y evitar tener que ir a comprar papelitos verdes, que nos cuestan muchos millones, para decir que en la memoria de sostenibilidad somos los más verdes del mundo. Creo que es mejor incorporar mejora de procesos eficientes energéticamente internamente. Pedro. Bueno, es así. O sea, al final, elementos como la digitalización, la inteligencia artificial, el tema cuántico, que también llegará al mundo del agua en los próximos años, son herramientas que nos van a permitir ir mejorando. Pero no olvidemos que al final el core business de nuestro trabajo no es exactamente ese. Pero bueno, está muy bien el poder disponer. Es bueno el haber tenido estos PERTEs que pueden o se han quedado, yo creo que escasos. Hay en el sector ganas y proyectos como para que se pueda dedicar mucho más dinero a este tipo de cuestiones y además, como ha apuntado Jesús Mazas, y ya sé que pone Time's Up, entonces hay que pensar que también hay que dedicar dinero, bien sea vía PERTE, a temas de infraestructuras, porque como suele decirse en algún sitio, es que digitalizar una tubería que tenga 100 años o digitalizar una tubería de material como el fibrocemento no tiene ningún sentido, cuando lo que hay que hacer es quitarlas. Entonces, eso también es una realidad. Efectivamente nos hemos quedado sin tiempo, pero seguro que ahora podéis seguir debatiendo y contraponiendo vuestras opiniones. Sí que os quiero pedir un último mensaje clave o conclusión o titular de cada uno sobre el tema que habéis estado tratando, sobre gestión del agua urbana. Pues, empiezo yo con una frase que no es nuestra y que alguno igual me la habéis oído, que me encantó, en la línea de la primera pregunta de esta mesa. Que dice así: si alguien tiene que faltar, no podemos ser nosotros. No digo nosotros, digo el sector, que yo creo que es importante. Es un sector estratégico, absolutamente estratégico. Estratégico como prestador... Bueno, no, me callo que si no me voy a enrollar. No podemos faltar. Venga, Pedro. No, que empiecen ahora por allí. Bueno, yo me atrevo a decir una cosa. El sector necesita sentar en una mesa a las partes que habéis hecho esta mañana. Es decir, sentar a los operadores, sentar a la administración, sentar al sector agrícola y de regantes, sentar para hablar. Anoche hablábamos con el presidente de FENACORES de que tenemos que hablar, porque seguramente coincidiremos en muchas cosas. No perdamos este debate. Y también los medios de comunicación tenéis mucho que decir ahí, y mucho que enseñar. Gracias, Jesús. Yo, si me permites, simplemente con que ejecutásemos la planificación ya estaríamos infinitamente mejor. Simplemente con que, ¿no?, desde la nueva Directiva Marco del Agua, los 3 planes ya que ha habido, hubiéramos ejecutado, no te digo el 100%, el 90%, el 80% de la planificación y no el 30%, estaríamos infinitamente mejor. Por lo tanto, hay que hacer grandes ejercicios de planificación, pero hay que ejecutar lo planificado. Sí, pero eso necesita que, lógicamente, las tarifas de las que se van a nutrir los servicios puedan cubrir las necesidades de la planificación, porque cualquiera sabe que en los 3 ciclos de planificación que ha habido, el papel de la planificación dice X y la realidad se ha quedado en X minúscula. Totalmente. Entonces, a futuro, o las tarifas, porque hay que pensar, y yo creo que en ese aspecto no debemos de engañarnos, que podrán venir ayudas de fuera, pero que básicamente el mayor esfuerzo inversor va a surgir de las propias tarifas del agua, y si queremos llegar a esos niveles que marca la planificación o los estudios que la propia EAS hizo en su día sobre las necesidades económicas en el sector, pues o salen de las tarifas o si no, seguiremos quedándonos, en este caso, en Z minúscula. Sí, sí. Sí. En la línea que habéis dicho, quizás sería interesante aplicar un principio que se utiliza en la Unión Europea para otros aspectos, que es el de no regresión.
Si hemos hecho una planificación bien hecha en la que se determina que hay que hacer unas infraestructuras de gestión del agua, todo el ciclo, que son necesarias, bien pensadas, me da igual que esté Pepe o que esté Juan, eso hay que hacerlo. Y tiene que haber garantía de compromiso financiero, porque podemos ser muy inteligentes, pero hay que invertir dinero. Solo un ejemplo. Madrid tenía un nivel de pérdidas en el año 2005, cuando hubo una sequía, algunos la recordaréis, muy importante, y lo ha conseguido creciendo la población 1 millón de personas y bajando el consumo a 123, 104 litros día en doméstico, en un escenario además complicado. Con lo cual, hay que garantizar esas inversiones, aplicar el principio de no regresión y da igual quién gobierne, eso hay que hacerlo. Y si no hay dinero, hay que buscarlo. Y si no hay dinero para eso que está planificado, no se puede dedicar dinero para el vehículo autónomo, que está muy bien, porque hay otras prioridades. Insisto, el tema del agua es básico. Esto requiere mucha pedagogía, no es fácil, ¿eh? Muchísimas gracias a los 4 por vuestra participación y bueno, os animo ahora a que sigáis el debate tomando un café y nos vemos aquí otra vez en 20-30 minutos. Muchas gracias.